¿Cómo conocí a mi ángel? Andrew. Cuando tenía 6 años, viviendo en Long Island, Nueva York, ar- armé sobre la estantería de mi dormitorio algo que llamaría altar. En ella tenía dos estatuillas de cerámica, un vaquero y un ángel. En 1957, el vaquero era aceptable para mi familia, de tendencia centro-izquierdista, pero por muchísimo tiempo se negaron a conseguirme el ángel. Representaba todas las supersticiones que estaban tratando de dejar atrás, pero yo era un niño terco y finalmente cedieron a mis exigencias. Mis padres tenían en los estantes de la sala una edición de la Divina Comedia de Dante, ilustrada por Gustave Doré. Yo estaba obsesionado con ella, pasaba horas a solas mirando las páginas amarillentas cubiertas con figuras de ángeles, bandadas de ángeles arremolinados en el cielo. Mi favorita era la que muestra a los ángeles reunidos en una rosa gigantesca. Mi padre, dentro de su postura agnóstica, también tenía una obsesión con los ángeles. Le perseguía una película que había visto en cierta ocasión en la que se encuentra un ángel después de una explosión nuclear, muerto y aferrado entre las manos un libro dorado. Y me pasó su búsqueda. Aún no he hallado esa película. ¿Sabes tú cuál es? De niño oía voces siempre, tanto despierto como en sueños. No recuerdo haber relacionado mi amor por los ángeles con esas voces, pero a temprana edad aprendí que era mejor no mencionarlas. Ponían nerviosos a todos, sobre todo cuando crecí. Se supone que los muchachitos no oyen voces. Cuando tenía 7 u 8 años, mi padre me llevó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Allí vimos un maravilloso cuadro de Juana de Arco hecho por el francés Jules Bastien Lepage, que vivió entre 1848 y 1884. Aún lo visito de vez en cuando. En el fondo se ve a Juana con la mirada perdida en el vacío. Por su expresión es evidente que escucha a las tres vagas figuras doradas que flotan en el aire detrás de ella. Qué gozo sentí al ver esa pintura. Por primera vez en mi vida supe que otros también oían voces. No sabía quién era la mujer del cuadro y durante 3 días fui realmente feliz. Luego pregunté por ella a mi padre y él me contó su historia. Hasta el día de hoy recuerdo el miedo que tuve y cómo empecé a encerrarme dentro de mí. No quería oír voces. No quería que me quemaran en la hoguera como a ella. Trataba de ignorar las voces cuanto me era posible. Al fin descubrí que si se tornaban demasiado potentes podía cantar para mis adentros aún más alto para bloquearlas. Cuando ingresé en la universidad, las voces aún continuaban, pero yo había aprendido a no escucharlas. Lo bueno era que yo no me sentía como si pudiera volverme loco o ser quemado en la hoguera. Lo malo era que a fin de bloquear las voces debía bloquear también otras partes de mí mismo. Mi primer periodo universitario transcurrió en el otoño de 1969. Por entonces vivía en Santa Bárbara, California, y participaba en la política estudiantil y el movimiento antibélico. Pero al mismo tiempo exploraba el yoga y las técnicas meditativas orientales que comenzaban a ganar popularidad en Norteamérica. Confía en lo interior, era lo que uno de mis maestros me repetía. Yo llevaba 10 años sin confiar en lo interior, pero empecé a permitirme escuchar las voces a manera de experimento. Si comienzo a enloquecer, dejaré de escucharlas, me prometía. No tenía idea de qué o de quiénes eran esas voces. Me llevó 7 años aquietar mi parloteo interior hasta poder percibir nuevamente frases y párrafos. Y aunque en esos años hubo veces en que tuve la certeza de estarme volviendo loco, de algún modo continué. Por entonces vivía en Brooklyn, Nueva York y trabajaba en una librería. Pero aún estaba tan en bruto con respecto a mis voces que cuando mi amiga Linda Sherwood me dio un ejemplar de Set Speaks, me reí del libro. Tuve que leer hasta la mitad para reconocer que estaba haciendo lo mismo que Jane Roberts, su autora, escuchando. La popularidad que cobró la canalización en los años 60 me resultaba tan consoladora como el cuadro de Juana de Arco al principio. En ese clima favorable aprendí a distinguir mis voces de las que pertenecían a mis guías. Empecé a reconocerlos como individuos distintos con diferentes cosas que enseñarme. Lejos de volverme loco, los fragmentos de mi vida comenzaban a unirse por fin. Hacia 1976 estaba ocupado en explorar mi vida espiritual, meditar, practicar yoga, leer y tomar cientos de páginas del dictado de mis guías. Siguiendo sus instrucciones, estudié la cultura de la Edad de Hielo y supe de la vida en otros planetas. Por añadidura, recibí información que más adelante compartiré contigo sobre el despertar de un nuevo centro de energía en nuestro cuerpo. Como me había criado en una familia que no creía en Dios,
Cuando me descubrí creyendo en algo, rechacé la idea de un Dios padre y patriarcal. En cambio, me encaminé hacia las energías de la Gran Madre. Inspirado por una imagen de Isis, la antigua diosa alada de los egipcios, descubrí que yo también tenía alas. Se extendían a partir de mi columna vertebral y se estaban desplegando lentamente. Comencé a enseñar a otros cómo abrir sus alas. Pero si me hubieras preguntado por los ángeles, me habría echado a reír. Los ángeles eran esos niñitos regordetes que ilustran las tarjetas de enamorados con arcos, flechas, arpas y alitas. En 1979 estaba en Los Ángeles atendiendo a mi padre que se acercaba lentamente a su muerte. Una noche sonó el teléfono. Era mi amiga Harriet Goldman, quien me llamaba desde Nueva York para decirme que iba a estallar un reactor nuclear en un sitio del que yo nunca había oído hablar. Three Miles Island. Harriet y yo habíamos orado y meditado juntos con frecuencia. Cuando ella dijo, tenemos que hacer algo, comprendí a qué se refería. Colgué el auricular y me preparé para meditar, pero súbitamente fui arrancado de mi cuerpo por una fuerza invisible. De inmediato me encontré flotando en el cielo, en medio de un enorme grupo de otros seres. Éramos luminosos y estábamos dispuestos en dos enormes esferas alrededor de una central nuclear. Supe que nuestra presencia conjunta iba a impedir que el reactor estallara. Cuando volví a mi cuerpo, llamé a Harriet para decirle que todo saldría bien. Luego encendí el televisor para ver el informativo. Allí, en la pantalla, estaba la misma central nuclear que yo había visto desde el aire. El locutor no mencionó las dos esferas de seres luminosos, así como yo no me permití notar que muchos de ellos eran ángeles. Pasaron 3 años en los que continué trabajando con mis guías, dando conferencias, dedicado a mis trabajos terapéuticos e impartiendo clases ocasionalmente. Aprendí a dar masajes e integré esas técnicas a las terapias curativas que ya estaba realizando. También comencé a trabajar con Bill Wash, un amigo quiropráctico en un consultorio que instaló para ofrecer formas alternativas de atención de la salud a quienes estaban en programas de recuperación. Una noche, en la primavera de 1982, un ángel se me apareció mientras meditaba sentado en el suelo de mi dormitorio. Medía 2 metros de altura, tenía la piel parda, pelo y ojos dorados, y enormes alas doradas. Flotaba a 7 u 8 centímetros del suelo del parque. Mi primera reacción fue de ira. El tipo de meditación que yo estaba practicando debía vaciarme la mente, no llenarla de luz dorada. Y una cosa era hablar con guías y con diosas, pero todo mi miedo interiorizado y mis autocríticas por oír voces se había centrado en Los Ángeles. Volví a cerrarme. En cuanto lo hice, dejé de verlo, pero la sensación de que él estaba allí no desapareció y continuaba irradiando tanto amor que me vi obligado a abrirme nuevamente. Él, sonriendo, me indicó que desplegara mis alas. Lo hice. Cuando tocó los extremos de mis alas con las suyas, mi cuerpo comenzó a vibrar. Una súbita energía fluyó a través de mí y me sentí inundado del más puro amor que nunca antes sintiera. Era la esencia del amor, destilada, concentrada, volcándose hacia cada parte de mí, cuerpo, mente y espíritu. Durante varias semanas a partir de eso me abría él todas las noches. Él me llevaba de viaje, me hablaba, me enseñaba cosas. Por muchísimo tiempo no conté eso a nadie. Tampoco dijo que él se presentaba con el nombre de Gabriel, ni mencioné que a veces traía consigo a otro ángel, el que tenía piel de obsidiana, ojos de ámbar y alas doradas, y que decía llamarse Rafael. No es el tipo de cosas que uno pueda contar en Brooklyn. Ahora sé que ellos provienen de clanes de ángeles de esos nombres que hay en el cielo, tantos Gabrieles y Rafaeles como Rosas y Juanes en el parque de enfrente. Aunque los ángeles comenzaron por presentárseme bajo una forma que yo pudiera ver, una vez que me acostumbré a ellos, dejaron de aparecer visualmente. Me dijeron que les exigía mucho trabajo aminorar sus vibraciones lo suficiente para que los humanos pudiéramos verlos. Les resulta más fácil conectarse con nosotros por medio del sonido. Una vez que me hube familiarizado con la frecuencia de los ángeles, pude escuchar a cada uno en una parte diferente de mi cerebro. Como para determinados ángeles se encienden ciertas zonas específicas, siempre sé con quién estoy hablando. Pero tuve otra visión de los ángeles. Una noche, meses después de la primera aparición, Rafael volvió a presentarse bajo una forma visual. Se le veía como antes, como un hombre con alas, pero yo empezaba a sentir curiosidad por los ángeles y su sexo, de modo que lo interrogué al respecto. Delante de mi vista pasó de macho a hembra.
Comprendí lo que me estaba diciendo sin palabras, que los ángeles son tanto masculinos como femeninos. Luego le pregunté si los ángeles tienen realmente aspecto humano. Primero se fundió en una esfera dorada de 1,80 m, luego se estiró horizontalmente hasta parecer un delfín alado de 2 metros que flotaba a 1 metro del suelo. Comprendí entonces que los ángeles se presentan a cada ser sensible según su propia forma. Luego el delfín volvió a convertirse en la esfera, que se fue tornando transparente. De un núcleo central vertical emergían largas fibras ondulantes que palpitaban con diferentes colores, pero emitiendo una suave luz dorada. Todo eso sucedía en el límite absoluto de mi campo visual. Supe que eso era lo más parecido al aspecto real de un ángel que yo pudiera ver algún día con mis ojos físicos. La mayoría de las personas no ve a los ángeles. Cierta vez pregunté a los míos por qué se me presentaban con tanta claridad, tan dramática y visualmente. Me dijeron riendo que lo hacían porque siendo yo tan torpe, era la única manera de llegar a mí. En el verano de 1985 llegó a mi vida otro ángel, Gantol, quien me dictó un libro sobre los sutiles sistemas de energía del cuerpo humano. Esta información resultó invaluable en mis trabajos con el cuerpo. Fue Gantol quien me explicó que las numerosas fibras que había visto emerger del cuerpo de Rafael, al convertirse este en un reverberante esfera de luz, equivalían a los pares de fibras que había despertado en mi propia espalda, mis alas. Por intermedio de Gantol conocí a otros dos ángeles asignados para trabajar con mi socio y conmigo en nuestra relación y en el grupo de meditación que encabezábamos. Cuando terminó esa relación, esos dos ángeles se marcharon y otro vino a mi vida identificándose solo como el ángel verde. Así supe que había distintos tipos de ángeles, ángeles de información como Gantol, y los que llamé ángeles vinculadores que trabajan con nosotros en nuestras relaciones. Pero me pregunté alguna vez si existía algo así como un ángel de la guarda o si yo mismo lo tenía. La verdad, nunca lo hice. El 9 de abril de 1987 menciono en mi diario que 2 noches antes un nuevo ser había entrado en mi vida, una intensa energía dorada altamente activa. Ahora debo retroceder un poco. Cuando tenía 3 años y medio me ocurrió algo. Una noche estaba de pie en mi cama, un momento antes de acostarme para dormir. Un momento después era presa de un terror tan grande que casi hasta los 17 años tuve miedo de conciliar el sueño. Aunque jamás olvidé esa noche, me era imposible recordar qué me había asustado. En la primavera de 1987 habían aparecido varios libros sobre los secuestros de platillos volantes y comencé a preguntarme si esa noche me había ocurrido algo así. Por eso fui a hacer un intento con mi buena amiga y colega en exploraciones de conciencia, Barbara Shore. Ella me puso en trance profundo y me llevó de nuevo esa noche. Una vez más me vi en mi dormitorio. Por primera vez pude recordar algo. Estaba de pie en mi cama, abriéndome una luz dorada que parecía prolongarse eternamente. De pronto algo salió mal. Fue como si me abriera demasiado, como si recibiera un exceso de luz. Sentí que mis circuitos se fundían sobre todo alrededor de mi corazón. Aterrorizado, me cerré a la energía dorada que reconocía claramente como la de mi ángel guardián. Pero mi largo viaje de curación, de canalización, mis conversaciones con Gantol y los otros ángeles me habían estado preparando para esa reunión. A los 36 años estaba más cimentado y centrado que a los 3 y medio. Podría abrirme una vez más a mi ángel. Podía dejarme inundar por un amor y un gozo que no había sentido antes. En las semanas siguientes, mi ángel y yo volvimos a vincularnos. Me dijo que se llamaba Sargolais y me hizo saber que siempre había estado conmigo, a distancia, aguardando el momento en que fuera lo bastante fuerte para buscarlo otra vez. Comprendí que mi estatuilla y mi amor por las ilustraciones de ángeles era el mejor modo que mi mente consciente había encontrado de mantenerme vinculado con él sin acercarme demasiado. Estar con Sargolais ha cambiado mi modo de vivir en el mundo. Si bien me inspiró un gran amor, todos los ángeles que se me presentan, hay un amor especial que surge de un ser cuya naturaleza en especial es amarme tal como soy. Ese amor me permite tratar con otras personas sin estar tan necesitado. Al saber lo difícil que ha sido volver a mi ángel, puedo ahora observar a otros sin criticar sus esfuerzos. La información que me ha dado Sargolais me permite moverme en el mundo con mayor claridad y un sentido más profundo de la resolución. En realidad, descubro que en el mundo hay más amor de lo que yo sospechaba. Aún hay oportunidades en que me siento asustado, solo y confundido, pero Sargolais siempre está allí. Por mal que estén las cosas, siempre puedo sentir sus alas envueltas a mi alrededor.
Y a veces, cuando creo no poder continuar, lo llamo. Entonces, él me hace una transfusión de luz líquida y dorada de corazón a corazón que me centra y me cura. Cosa irónica, mis relaciones con Sargolais han sido el puente entre la política de mi familia y mi propio sendero espiritual. Él no deja de recordarme que tener cuerpo y vivir en el mundo físico es un gran don, que solo mediante el amor y nuestra asociación con los ángeles podemos crear el tipo de mundo que los revolucionarios sueñan pero no logran jamás. Gracias a Sargolais veo mi trabajo espiritual como un paso más allá de la ira que alimenta las revoluciones. Veo que todos avanzamos hacia una transformación radical que solo puede provenir del amor, del honrar a todo en la vida y la rica diversidad de nuestra familia humana. Mediante mi vínculo con Sargolais he ofrecido conferencias sobre ángeles y he enseñado en talleres de trabajo referidos al tema. Algunas de las técnicas presentadas en este libro provienen de Sargolais, otras de mi antiguo amigo el Ángel Verde, otras más de dos ángeles que ellos trajeron a mi vida. A eso se suma mi nueva relación con Abigail, el ángel coordinador de este libro. Pero cuando pienso en ángeles, lo primero que me viene a la mente es Sargolais, y él tiene su propia perspectiva. Por ende, las siguientes son palabras suyas sobre nuestra relación. Por muchísimo tiempo, Sargolais quiso que le aplicara un pronombre neutro. Yo prefiero aplicarle el masculino y él, que es un ángel amoroso, me lo permite. Sobre mi relación con Andrew, Sargolais. Mi vinculación con Andrew es antigua. Fuimos creados juntos en un espacio fuera del espacio y un tiempo fuera del tiempo. Desde que entramos en el reino del espacio-tiempo, hemos viajado siempre juntos. He trabajado con él entrando y saliendo de la vida, como partera, madre, reparador, pintor, bailarina, flautista, arquitecto y cazador. Los dos trabajando para unir los mundos físico y espiritual, pues los humanos existen como conductos de la energía espiritual hacia el mundo material, así como los ángeles existen como conductos de la energía material en los reinos espirituales, y nos necesitamos mutuamente para cumplir con esos propósitos. En cierto sentido, los ángeles acompañantes o de la guarda somos los asistentes sociales del universo. Algunos tenemos solo unos cuantos clientes, otros muchos. Por ejemplo, Andrew me comparte con otros 118 entidades, cada una de las cuales está en una galaxia diferente. Pero como los ángeles no nos centramos en el espacio-tiempo del mismo modo que ustedes, estoy presente tanto con Andrew como con mis otras vinculaciones encarnadas, todas las cuales son sensibles, aunque no todas sean humanas. A esta altura de nuestra historia compartida, la mayor parte de los seres humanos ignoran a sus amigos angelicales. No ocurre lo mismo entre los pueblos marítimos de vuestro planeta, los delfines y las ballenas, y nunca ocurre eso entre los miembros angelicales de un puente consciente. Un humano o un cetáceo y su ángel se pueden comparar con un huevo y su cáscara. Andrew es el huevo y yo la cáscara. Estoy aquí para nutrirlo y protegerlo. No puedo deciros cuántas veces me ha dicho, al observar tanto sufrimiento como hay en el mundo, que los ángeles no nos desempeñamos muy bien. No dejo de recordarles que sois libres y que desde vuestra perspectiva el dolor y el sufrimiento bien pueden ser fuentes de crecimiento espiritual. Y también debéis recordar que mientras no tengáis conciencia de los lazos que existen entre nosotros, nos será difícil compartir con vosotros nuestra sabiduría y nuestro amor. Existe una simple regla de la física angelical que todos debemos obedecer. Los ángeles no podemos entrar en vuestro mundo a menos que nos abráis una ventana o una puerta. Basta una rendija de deseo para vincularnos. Una vez que lo hayáis hecho, podemos entrar. Sin eso debemos permanecer fuera mirando siempre hacia el interior. Cuanto más conciencia cobréis de nuestra profunda vinculación, más podréis beneficiaros de nuestras experiencias. Cuando ocurra esto en un plano global, cambiará el modo en que todos vivís, pues la especie que tiene conciencia de los ángeles no puede contaminar, esclavizar, desnutrir, destruir ni matar. A veces el paso es difícil. Empero, esto es lo más importante que he dicho a Andrew y te lo diré también a ti. Dios solo quiere que estemos presentes. Esto se aplica tanto a los ángeles como a los humanos. Toda la humanidad está cambiando. Estáis a punto de experimentar una vasta y gozosa expansión de conciencia. Estáis en el umbral de la próxima etapa de vuestra evolución. En esa etapa, el vínculo consciente entre humanos y ángeles no será la excepción sino la norma,
Y por primera vez en toda vuestra historia, vuestros maestros no serán el sufrimiento y el dolor, sino el amor y el gozo. Por eso, parte de mi trabajo con Andrew es una exploración personal de nuestro destino compartido. Y parte de mi trabajo con él es el de maestro, proporcionar información y alegría. Pero no trabajo en aislamiento con él. Cada vez que un humano y un ángel se vinculan, facilitan la vinculación a otros de ambas especies. Y es muy importante recordar que si bien los ángeles somos inmortales y sabios, por existir en un plano diferente de la realidad no siempre somos sabios en la modalidad de vuestro mundo. Por ende, el trabajo de Andrew para conmigo consiste en enseñarme los diferentes aspectos de la humanidad, los sueños, las esperanzas y los miedos humanos. Juntos crearemos un puente a través de todas las frecuencias de conciencia. Es para esto para lo que Dios creó a los humanos y a los ángeles y nos invitó a trabajar juntos. Creo que parte de lo que les decía en la clase, para algunos ayer, para otros hoy, así. em, Justamente eso, es como el soltar todos nuestros conocimientos y todas nuestras normas y toda nuestra necesidad de control y toda nuestra necesidad de satisfacer nuestro ego y de tener razón, em, para poder entrar en la existencia, para poder entrar en el mundo de lo ilógico, ¿no? Para podernos abrir a las posibilidades que tal vez nunca habíamos visto y sobre todo el sentirnos sostenidos y poder confiar que nos podemos relajar, ¿no? Uno de los espacios que más recuerdo, em, cuando era chiquita, cuando me estaban enseñando a nadar, lo primero que me querían enseñar era a flotar. Y cuando yo les decía, pero ¿qué tengo que hacer? Me decían, nada. O sea, realmente no tienes que hacer absolutamente nada. Pero era una sensación tan abrumadora, como de como que no puedo hacer nada, o sea, como, y todo el tiempo de estar intentando no hacer nada, pues me ahogaba o me hundía, ¿no? El intentar no hacer nada, ¿no? El generar el esfuerzo por no hacer es una acción en sí misma. Y el, aquí recientemente hay dos cosas que me han pasado. Una, cuando me hacen masajes, que me dicen como relájese y suéltese. Y a veces acá lo que hacen con los masajes balineses es que te dan golpecitos como para que el cuerpo se relaje, como que te hacen así y como de suéltese. Y entonces como que te llevan a la conciencia de está tensando el músculo y yo se lo estoy masajeando, entonces no tiene que hacer nada, solo relájese y suéltese, porque usted no permite que se haga el masaje porque usted está tensando. Y cuando me estaban haciendo el tatuaje recientemente, em, el espacio como, bueno, listo, acomoda el brazo, no sé qué, y quédate quieta. No hagas nada para la foto. Y el espacio que me decían, no hagas nada, era como si todo mi cuerpo empezara a temblar. O sea, yo puedo estar quieta si estoy mirando para arriba y como que me quedo mirando para arriba y no pasa nada. Pero me dicen, quédate mirando hacia arriba y no hagas nada. Y es como, me da chiripiorca, ¿no? Y entonces todos estos espacios de volver a ser consciente en esta conexión con tus ángeles y en la conexión con la vida no requiere esfuerzo, sino requiere rendición. Y nos rendimos inconscientemente, pero en el momento de rendirnos consciente hay una batalla en el cuerpo, hay una batalla en la mente, hay una batalla en nosotros mismos que genera este espacio de resistencia de no confiar. El, estos ejercicios de bótate para atrás o de confía en mí, cierra los ojos y yo te guío y uno es como, no puedo. O sea, me tiembla todo, siento que me va a caer, que me van a trastocar, que me voy a estrellar contra una pared, que vienen como 20.000 escalones. Empezamos a tener todas estas desconfianzas justo en el espacio que nos dicen que confiemos. Es como cuando, no sé si le pasa a los hombres porque no tengo la experiencia, pero sé como mujer que cuando me dicen te puedo decir algo y no te pones de mal genio, automáticamente estoy de mal genio. No me han dicho nada, pero solo que me hagan esa advertencia, te puedo decir algo, pero no te molestas y es como ya estoy molesta, ya dímelo. Y ya no me digas no, 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 nada, porque entonces te lo digo después, es ya me molesté, o sea, ya.
Dímelo. Estos espacios, ahora en mi vida, por ejemplo, parte de lo que más hago es flotar en el agua. Me encanta la sensación de flotar, me encanta ir a piscinas y no nadar. Paso la mayor parte del tiempo flotando. He ido a estas cabinas de flotación. No sé si alguna vez han tenido esa experiencia. La experiencia de Vipassana, que también es el espacio de meditar sin movimiento, sin abrir los ojos, solo concentrados en la respiración. Em, y todo se descualquiera, todo se descualquiera, por lo menos para mí todo se descualquiera y es como, ¿por qué cuando no me dicen que no haga nada, no hago nada? Y cuando me dicen no hagas nada, lucho, peleo. Y este es el espacio donde realmente es el ego el que siente que tiene que tener control. Y no es lo mismo estar adormilado, estar distraído, ¿sabes? Como cuando te elevas, que como que te quedas mirando el zapato cuando te levantaste por la mañana y no sabes si estás despierto o dormido o en otro planeta y te quedas mirando la chancleta y como, yo lo llamo me desconectaron de la Matrix. O sea, es como un segundo me desconecté de la Matrix. ¿Qué pasó? Y vuelvo, pero no hay conciencia. Hay solo desconexión. No es lo mismo. Muchas de las prácticas de meditación que enseñan es como pon tu mente en blanco y desconéctate de todo y deja de ver y no sientas y no conectes y no tengas ningún pensamiento. Y las personas automáticamente hacen lo mismo que yo hacía a la hora de intentar quedarme quieta. Y es, hay movimiento, hay resistencia en el ego. El espacio de poder entrar y generar esta conciencia del vacío. Hay muchas meditaciones, hay muchas técnicas de meditación. em, en el libro de los secretos, que es de como de los principios del taoísmo y del tantra, tienen una respiración, una práctica de meditación que para mí es hermosa. Este libro de los secretos se supone que es Devi o la energía femenina preguntándole a la energía masculina los secretos para volver a experimentar a Dios. Y él le da técnicas. Como todo buen maestro, no te da una respuesta, sino te da una técnica para que la practiques y Dios se convierta en una experiencia. Todo maestro no te da la verdad, pero te da técnicas para que puedas experimentar la verdad. Y una de estas técnicas es inhala y exhala común y corriente. No es una respiración programada, inhala profundo, sostén el aire, exhala. No, es sé consciente de tu respiración natural, pero llévate solamente a la conciencia donde no hay inhalación ni exhalación. Hay un microsegundo donde no hay inhalación ni exhalación. Conectar con ese vacío es experimentar a Dios. Y en el libro, que tiene muchísimas técnicas, y dice, podrías hacer una el resto de la vida y sería suficiente. No tienes que hacerlas todas. Em, Esa fue una de las que a mí, por lo menos, más me movió. O sea, como que la hice y fue como, ok, ya solo concentrarme en la respiración tal y como era como, mira, es de lo simple de la vida, ¿no? Y es como, me voleo. O sea, como respiro. Y como, pues, como respiras. Y como, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo respiras? Y ahí me volé. Más fácil que me des una técnica. Respiro contando hasta que es profundo, es desde el pecho, es desde el abdomen, es diafragmática, es respiración de fuego, solo llega hasta la garganta y es como respira, ¿cómo respiras? Claro, cuando no soy consciente, respiro. Cuando me llevan a ser consciente de la respiración, se me olvida respirar. Y en esos espacios donde todos estos pensamientos de hacerlo bien y de controlar y qué iba a ver y qué iba a sentir, se iban dispersando solamente en la rendición de no hay nada que hacer, solo ser consciente, lograba encontrar estos microsegundos donde se encontraba el vacío. En el libro de los secretos se habla de la muerte eh, como el principio, ¿no? Del punto de creación desde la nada.
Sí, por eso en la Biblia como primero era la oscuridad y después Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Esa oscuridad que no es como lo que nosotros vemos de primero existía el diablo y luego Dios creó. No, todo era la existencia misma. Ese punto de vacío, ese punto de oscuridad, ese punto de muerte es el punto de la existencia misma, ¿no? Y si puedes concentrarte en ese punto y toda esa práctica es una rendición constante, no hay nada que hacer. No es algo que tienes que encontrar o que tienes que buscar. Es algo a lo que tienes que dejar que te penetre. Tienes que rendirte a que ese momento aparezca, porque la inhalación y la exhalación son tuyas. Así no lo hagas conscientemente, tu cuerpo hace unas funciones mecánicas. La función de inhalar y exhalar son mecánicas del cuerpo. Sí es un hacer, pero ese espacio es del ser, es de la existencia misma y sobre eso no tienes ningún control. Entonces el espacio es ríndete a ese punto. Inhalas como respiras normal, exhalas y solo llevas tu atención en donde puedes ser atrapado por ese punto de vacío, por ese punto micro de la existencia y del universo. He hecho esa meditación muchas veces, que es lo que les estoy diciendo, o sea, no es nada más de, ay, Grace, deberías hacer esa meditación como guía, es no hay guía. No hay guía, porque si yo te estoy diciendo inhala y exhala y todo eso, te estoy hablando y te estoy poniendo a hacer algo. Ese es el espacio de no hagas nada, no necesitas una guía, ríndete. Que se los juro, eso lo aprendí como en el 2020 y de aquí para acá la he hecho muchas veces y también la he recomendado muchas veces y si he logrado conectar un microsegundo con esa burbuja, en ese tiempo es mucho, pero la sensación es brutal. Si pudieran hacer la práctica y si pudieran hacer el ejercicio, valdría la pena que lo hicieran. Y dense cuenta, y ahí es el espacio. Vayan a la conciencia de dónde me cuesta tanto el no hacer, el rendirme a la existencia, a simplemente el ser. No es algo que tenga que hacer, es solamente una rendición para darme cuenta de lo que ya existe, de lo que siempre ha sido, de lo que siempre es, sin mi control. No es algo que yo esté creando, no es algo que yo esté manipulando, es algo frente a lo cual yo me estoy rindiendo. ¿M? Ese espacio de... Es que incluso nosotros cuando tomamos el sol es una actividad, es un hacer. Y me volteo y me bronceo y me tengo que poner bloqueador. Siempre estamos en esta productividad del hacer. Y nos da miedo que si no hacemos, pues como que no vamos a obtener resultados. Y eso más nos aleja de conectarnos con ese ser, de conectarnos con nuestros ángeles, porque siempre estamos en, en lo laborioso, en no rendirnos, en seguir peleando, en seguir luchando, en quédate quieto y como, perdón, se me salta el... Si lo hago inconsciente, si me desenchufas, puedo quedarme soberanamente quieto, pero no hay conciencia. Si lo pudiera hacer en conciencia, muchas veces estoy consciente, pero el cuerpo se mueve y siento que hay cosas que hacen que no me pueda quedar acá. Esos espacios de vacío, esos espacios de rendición se tienen que cultivar. Sí, salir de el patrón que tenemos de estar haciendo todo el tiempo y de sentirnos culpables si no hacemos y de creer que a Dios se llega haciendo y sobre todo de creer que Dios es algo afuera y no rendirnos a este Dios dentro de nosotros y en todo y dejarlo expresarse. Parte de lo que yo les explicaba de la oración, que no tenemos oraciones sino monólogos. Respondemos por Dios, yo sé que tú estás desilusionado de mí, yo sé que yo no debería estar haciendo lo que estoy haciendo, yo sé que no debería pedir lo que estoy pidiendo. Em, quisiera que me ayudaras, pero no sé si me puedes ayudar o no sé si tiene sentido la ayuda que estoy pidiendo, o si quieres darme otra lección. Y bueno, también estaba leyendo sobre otras cosas y es el parloteo nunca termina porque siempre estamos en el hacer.
Y cuando preguntamos sobre el ser es, no hay nada que hacer, ya eres. Y eso tan simple nos parece soberanamente complicado. Y realmente algo que nos explica muchísimo la espiritualidad es que la vida es simple. La vida es súper simple. La verdad es súper simple. El ser es súper simple. No por eso es fácil. Es simple. Deja de pelear. Deja de pensar en el pasado. Deja de estarte obsesionando por los problemas. Deja de estar dándote palo. Deja de estar resistiéndote al amor. Y uno dice, es súper simple. O sea, no me estás diciendo cómo vuelve a nacer. ¿Sí? Hazte una lobotomía, cámbiate y haz un trasplante de corazón. Porque sería más fácil. Es bueno, ya lo hago y si no lo estoy haciendo bien, todo bien. Pero cuando es no hay nada que hacer, solo deja que emerja el ser, es como no, espérate. ¿Cómo? 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 Este, esta tendencia al no rendirnos y al sentir que tenemos que controlar todo y saberlo todo y pasarlo primero por el cerebro y pasarlo primero por lo lógico y qué están pensando los otros y cómo lo van a ver los otros y cómo voy a ver los resultados y qué significa y será que me estoy saboteando y si lo estaré haciendo bien, si lo estaré haciendo mal, será que sí voy a ser capaz de lograr esto, será que no, será que esto es conflictivo para mí, porque es que yo tengo este problema y es que yo suelo ser de cierta forma y es que yo he visto en meditaciones donde las personas les dicen que visualicen y yo no puedo visualizar. Entonces, si este ejercicio ya se trata de visualizar y es como ríndete, ríndete incluso a no ser nada para poder ser todo. Mientras tú digas yo soy esto y aquello, hay una imposición de un hacer y hay una resistencia a la rendición. No seas nada. Es simple. Vayan ustedes a la vida a moverse de no soy nada. Me rindo, no soy nada. Aparece mi nombre, aparecen mis heridas, aparece mi familia, aparece lo que tengo que hacer, aparece mi trabajo, aparece el dinero, las responsabilidades, quién me debe, a quién le debo, quién tiene que hacer, quién no hizo. No me puedo quedar simplemente siendo porque es que a mí no me pagan por respirar, ¿no? Y ahí está la máquina de lo productivo, del no quedarse quieto, de la culpa, de la vergüenza y todos estos programas que nos han metido. Y, y el espacio es, no puedes cambiar el programa porque no tienes nada que cambiar, porque el programa no existe, no hay nada que hacer, porque realmente todo ya está hecho. Eh, y eso lo déjate atender, déjate guiar, deja que nosotros te llevemos. Y ahí uno empieza a pelear, ¿no? Como la parálisis del sueño o como que coge mucha velocidad, algo en donde nos están llevando y sentimos como que nos va a succionar, que nos va a pasar lo peor en los sueños de, no sé, me estaban llevando en un carro y empecé a meterme como entre unas luces y me desperté asustada porque dije, Dios mío, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Dónde va a terminar, no? Y es otra vez donde viene el control. Y decimos, pues igual estaba dormido, o sea, hasta dormida controlo y es, pues sí. Ahorita ya van a empezar las prácticas. Em, Viene el primer espacio que se los voy a explicar porque es tan bonito para mí y es mucho más bonito porque lo descubrí ya grande. Cuando incluso aprendí a hacerlo de chiquita, no sabía lo que significaba hasta que lo vi de grande. Y creo que me pasaba un poco lo que le pasó a Andrew de cerrarme porque las personas no me entendían, intentar encajar, cerrarme a que eso era malo, a que era negativo y como pues no, si me van a asustar y si me van a hacer cosas, entonces prefiero no hablar de eso, no generar esa conversación en mi casa, aunque no eran de izquierda y no eran ateos o gnósticos, que eran muy católicos, por lo menos mi abuela y mi mamá era muy judía, tenía estas connotaciones, los ángeles existen en la religión judía, existen en la religión católica, como vieron en el primer capítulo, pero... em, tenían dos doctrinas completamente diferentes y lo que me repetían constantemente era la culpa. Para los judíos, solo ciertas personas pueden escuchar los ángeles y solo ciertas personas tienen contacto con los ángeles. Y son personas específicas de altas jerarquías. Y para los católicos tienen esta
connotación de que el diablo también se disfraza de luz. Entonces, que muchas veces si tú escuchas ángeles o escuchas voces, pueden ser voces demoníacas que te están pidiendo que hagas algo malo. Entonces no podía confiar en esas voces pues tampoco tenía con quién hablarlo, porque pues todo esto desencajaba de algo normal. Y pasé muchísimo tiempo eh, resistiéndome a confiar, hacía muchísimos ejercicios y es curioso porque hace poco, pues relativamente poco, yo estaba en Colombia, pero una amiga le preguntó a mi mamá cómo descubriste a Grace como haciendo estas cosas y mi mamá decía, Grace nunca ha hecho esto, o sea, lo hizo de grande. Y yo resultó un día con eso, pero no es como que uno viera una niña especial o una niña que hacía cosas y era como, ok. Nunca lo percibió, nunca lo sintió, nunca fue consciente. Y hoy es una de las mayores vendedoras de mis terapias. O sea, tengo una amiga que necesita hablar contigo y yo le he dicho que te hablas con los ángeles, pero si le preguntan a mi mamá no tiene ni idea de qué se trata mi trabajo, no tiene ni idea de lo que hago, de qué se trata una canalización. Si me encuentro una pluma, ella se emociona y me dice como, ¡ay, una pluma! O me encontré hoy una pluma y pensé en ti, pero no se adentra mucho porque para ella es pecado. Solo hay un Dios y Dios es lo único y es suficiente y ya está, ¿no? Para mi mamá mis altares son pecado. Los respeta, no es impositiva en eso, sobre todo porque mi abuelita es católica y le permitieron a ella ser judía. Entonces mi mamá dijo, pues si no es no es tu fe ni tu credo, pues también te lo permito porque yo tampoco encajé en el catolicismo y pues no te podría decir a ti tienes que hacerlo como yo, pero pues aunque lo respeto, no lo comparto y no estoy de acuerdo con eso. Entonces ella como que mantiene sus límites muy firmes. Hay cosas que podemos hablar de los ángeles como el Zohar. Yo le regalé el libro del Zohar, que es uno de los que habla en el principio del libro. Y mi mamá lo lee y lo profundiza y le gusta mucho. Los 72 nombres de Dios de la Cábala judía también. Y como que en eso podemos generar o como un poco de comunicación en la cábala y un poquito más de información de los ángeles como más cercano. Mi abuelita pues siempre es como que tus angelitos te cuiden, tus angelitos te guíen, pero desde la visión católica de ángeles protectores de todo mal y todo peligro, pero ya, ¿no? O que te ayudan o interceden por ti, pero no un vínculo cercano de, del amado. Y pues me parece muy precioso porque pues tomé de lo que me dio mi mamá, tomé de lo que me dio mi abuela y estreché mucho más, como que creé un tercer camino, ni el de un extremo ni el del otro y encontré para lo que es para mí el camino del medio, que es el camino del amor, sin culpa y sin vergüenza. Em, y estos espacios, pues yo me dediqué mucho a luchar, a trabajar, a esforzarme, a imponerme, a defenderme ante tantas juicios, formas de ver, condenas, castigos, y aprendí con el tiempo a quedarme callada. No tengo lógica y la gente necesita para esto lógica, bueno, pero explícame lógicamente de dónde existe esta voz, ¿no? Hace poco vinieron unas personas de Colombia a conocer Bali y me reuní con ellos. Entonces yo les decía como, claro, cuando nosotros nos crían como católicos y cuando estamos así, entonces nosotros, y me decía, ¿por qué dices nosotros si tú no eres católica? Y yo, porque a nosotros nos criaron como católicos. O sea, yo hago parte de las personas que fueron criadas como católicas. O sea, es como vivo en Bali, pero yo lo digo nosotros los colombianos. ¿Y por qué dices que eres colombiana si vives en Bali? Es porque sigo siendo colombiana aunque vivo en Bali. Yo sigo siendo criada como católica, aunque no sea católica. Ni practico la religión, ni soy devota, ni tengo los santos, ni nada de esas cosas. Practico el hinduismo, eh, pero fui criada como católica. Entonces, cada vez que tomaba el tema de, bueno, para nosotros, ¿y por qué dices nosotros? No digas nosotros, y era como, no va a pelear, no va a discutir, no me interesa tener razón. Pero lo que hacía en esa época era, como no tengo la respuesta lógica, porque mucho de lo que me pasa no es lógico, eh, aprendí a quedarme callada
o aprendía mucho desde lo lógico, desde la historia, desde lo cognitivo, para poderle decir a la persona, mira, porque en la historia aparecen estas cosas y estas cosas y estas cosas. Y pues ahí podía desarmar a muchas personas, pero pues cuando me explicaban, cuando intentaba explicarles por qué lo de las voces y por qué logro sentir lo que una persona siente a distancia, por qué logro sentir sus bloqueos, por qué puedo hablar con personas fallecidas, por qué puedo percibir a los ángeles, como noto la diferencia entre guías, seres de luz, maestros ascendidos, yo superior y un ángel, em, pues igual son personas que me dicen sí, pero no lo puedes demostrar lógicamente. Puede ser un pajazo mental que te estás echando y digo, pues de pronto y sí. Y se los juro que también he pasado por la etapa de ¿será que yo sí escucho voces de esquizofrénica? Y me estoy inventando cosas. Y muchas veces digo cosas que las personas me dicen, uy, Grace, eso me pegó durísimo porque de verdad eso lo estaba pidiendo en una oración y justo dijiste lo que necesitaba escuchar. Y como esquizofrenia, don, no sé, pero está funcionando, ¿no? La duda siempre surge, la duda siempre emerge, sobre todo porque necesitamos este control de la aprobación. Y en eso entra mucho el hacer. Hay mucha desaprobación en el ser, en la esencia. Desde pequeños, cuando nos dicen que tú naciste, ahora me dio hipo, para convertirte en alguien, para ser alguien en la vida, y que si tú no estudias no vas a ser nadie, y que si no eres una buena persona no vas a ser nadie, y que tienes que formarte para. Tenemos esta sensación muy inculcada de que nos convertimos al hacer, no esta conciencia de que nacimos siendo y que lo que se tiene que cultivar en la vida es el ser y no el hacer. Que cuando conectas con el ser, ese ser naturalmente te va a dar un hacer. Como nacer perro, ese perro va a terminar ladrando, es la naturaleza de ese ser. Pero no es porque un animal ladre que se convierte en perro. Para nosotros eso está un poquito trastocado y distorsionado. Em, Así que si pueden practicar la respiración o esta meditación de conectar con el vacío, qué genial. Si pueden encontrar espacios donde se rindan al ser conscientemente, sería genial. Donde vean sus peleas y sus resistencias, no las concluyan ni las hagan suyas. Es decir, uy, Grace, yo he intentado, pero para mí es súper difícil. Automáticamente creas una conclusión y lo conviertes en un hacer y te vuelves obediente de esa conclusión a la que llegaste. Si simplemente lo percibes y dices, pues en esto no me salió tan fácil, pero no es quien yo soy, sino tal vez en este momento. En este momento me asusté, pero no significa que yo no tenga la capacidad de seguir escuchando o que me tenga que cerrar constantemente. Porque en esto muchas veces, o sea, por ejemplo, en este mismo instante en mi cabeza, a mí me están rascando la cabeza así. Y pues es un espacio que estoy sintiendo, estoy teniendo estas sensaciones de que me están consintiendo la cabeza. Y puede que yo diga, no, me cago el susto, ¿qué tal? Esté teniendo un aneurisma en este momento, me esté fallando algo, o de verdad me estoy volviendo loca, o ay, qué miedo esta sensación. Pero si yo digo, no, yo no sirvo para eso porque yo siempre me asusto, generas una conclusión y te das un diagnóstico donde impides el ser y creas el personaje. Si ahorita en este espacio estás sintiendo como esto me da un poquito de angustia, me daría miedo que me pase lo mismo que le estén consintiendo la cabeza a Grace y me empiezan a consentir la cabeza a mí, me da como un poquito de escozor y es como, ok, pero no es quién soy, es lo que estoy sintiendo. Una cosa es lo que estoy sintiendo y otra es quién soy. El ser impermanente, poderoso, conciencia, divinidad, eternidad, abundancia, amor. No es algo que tengo que hacer, es quien soy. Em, pero en mi experiencia, pues a veces siento rabia, a veces siento alegría, a veces siento tristeza, a veces siento euforia, a veces siento excitación, a veces siento pánico, a veces siento angustia. Es lo que siento, pero eso no altera para nada al ser. Cuando me identifico con lo que siento o con lo que hago, yo me pierdo de la conciencia de quién soy. No pierdo al ser. Es imposible que pierdan al ser, pero me desconecto de la conciencia de quién realmente soy. Por ende, lo que sea que descubran,
limitaciones, capacidades, no se identifiquen con eso, porque ustedes son el ser. Y no tienen nada que hacer para hacerlo. Ya nacen siendo y van a seguir siendo por siempre y para siempre. El espacio de rendición, si hoy se están dando cuenta, esto, ay, cómo me cuesta rendirme en esto. O sea, yo acá constantemente me hago masajes, realmente son muy económicos y son deliciosos. Em, Y cada vez entro con mayor conciencia a rendirme a la experiencia, a meditar durante la experiencia, como de cuerpo relájate, baja barreras, permite que las moléculas de la persona se fundan con tus moléculas y el cuerpo de la mujer que te está haciendo el masaje entienda tu propio cuerpo y se fundan el uno en el otro en una comunicación donde no necesiten ni el trabajo mental de la señora ni el trabajo mental mío y los cuerpos sepan que necesitan y se comunican el uno con el otro sin ninguna intermediación hasta que vuelvo a sentir el golpe de relájese. Como, ¿verdad? Otra vez me fui. Em, pero cualquier cosa, si disfrutan haciendo algo y se van y se dan cuenta que en esas cosas se van, pero se desconectan de la Matrix, si pueden hacer alguno de esos ejercicios y procurar sostener la conciencia, es maravilloso, pero es un proceso, no es una competencia, no hay afán. Así que cójanla suave, relájense, que acá nadie está evaluando resultados. Solo estoy haciendo la invitación para que lo puedan descubrir. Cuídense mucho, disfruten del ejercicio de Curso de Milagros de hoy también, de la propuesta que les estoy haciendo y como siempre, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazo para todos.